Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Seguimos en el texto de la carta a los Gálatas. Hoy vamos a tomar del capítulo 1, los versos 1 al 24. Titulamos esta Lección Divina La llamada de Dios a San Pablo. Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, y a pedir la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos comprender el sentido de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, dispón nuestro interior para que podamos acoger tu palabra, palabra de vida eterna, palabra que nos da la salvación. Y acogiéndola con fe, nos esforcemos por comprenderla, así como el mismo autor sagrado, San Pablo, la escribió, que comprendamos lo que en su momento dijo a los Gálatas, para después poder comprender lo que nos dice ahora a nosotros. Y una vez comprendida la palabra, podamos orar con ella y podamos hacer la vida que no quede infecunda en nosotros, sino al contrario, que produzca mucho fruto. Espíritu Santo, tú eres el artífice de la vida cristiana. Acompáñanos, condúcenos en este momento de nuestra lectura orante de la palabra de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con el primer paso, que es la lección. Esta lectura atenta de la palabra de Dios, preguntándonos qué dice en sí mismo el texto de la palabra. Porque quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la Iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Mas cuando aquel que me separó del seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y Dios es testigo de que esto que os escribo no es mentira. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Y alababan a Dios por mi causa. Palabra de Dios. En los versículos 6 al 11, al 10, que reflexionamos en la lección anterior, escuchábamos cómo Pablo pues hace un reclamo a la comunidad, a las comunidades de Galacia, porque están abandonando el evangelio que Pablo les predicó. Y precisamente
va a entrar ahora en un argumento demostrativo tanto del Evangelio como de su propio apostolado. Recordemos que a Pablo los falsos apóstoles lo tachaban de impostor. Entonces, Pablo va a iniciar precisamente estos versículos de esta manera. En la literatura antigua griega, las cartas, que eran pues, discursos retóricos, van teniendo diferentes momentos, y este momento que nos presenta los versos 11 y 12, técnicamente se le conoce como prótesis. Es decir, es una proposición que Pablo intenta probar y lo va a hacer desde estos versículos hasta el final del capítulo 2. Entonces, en esta proposición está como que la síntesis de lo que después Pablo va a ir demostrando con más amplitud. Estos versículos que ahora escuchamos, como también los que seguiremos meditando en el capítulo 2, se van centrando en acontecimientos muy concretos que fue viviendo el apóstol. Y a través de esos acontecimientos es como va a ir haciendo la demostración de que el Evangelio que ha transmitido es verdadero y que su apostolado también es verdadero. Vamos a ver con detenimiento. Porque quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta es la propuesta. El Evangelio no es de orden humano, sino de orden divino, porque lo ha recibido Pablo por la revelación de Jesucristo. Y el apostolado que él está realizando, la predicación del Evangelio, por lo tanto, no es una iniciativa personal de Pablo, sino es una misión que ha recibido. Aquí llama la atención en el versículo 12, cuando dice que Pablo no lo recibió por medio humano, sino por revelación de Jesucristo. Aquí Jesucristo es causa y al mismo tiempo contenido de esa revelación. O sea, es Jesús que ha salido al encuentro en el camino de Damasco, y el contenido del Evangelio es Jesús mismo. Entonces Jesús se le presenta y presenta a su propia persona. No es un mensaje como diferente que Jesús ha predicado, un mensaje que él recibió y que comunicó a los demás, sino él mismo es la buena nueva de salvación que el Padre Dios ha enviado a la humanidad. Y encontrándose Pablo con la persona de Jesucristo, se ha encontrado con el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la salvación. Después menciona cómo fue su conducta en el judaísmo. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Un Pablo firme en sus convicciones, celoso de su fe, y que quiere defender la fe
de ese grupo que él ve como una secta judía, que pueden distorsionar la verdad de la fe que Pablo ha recibido pues desde muy pequeño, y que es una fe que el pueblo de Dios ha ido comunicando de generación en generación por muchos siglos. Entonces, Pablo es un hombre convencido de su fe judía. Y viene aquí en el verso 15 la transformación. Dice, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles. Entonces, aquí viene este más o un pero. Hay un cambio de situación, un cambio en la vida del apóstol. Pero cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme a su Hijo, es ese momento, pensemos en la vida del apóstol. Más o menos se encuentra con Jesucristo en el camino de Damasco cuando él tenía unos 30 años, más o menos. Y entonces, ese momento en que Cristo se le revela y le da a conocer el Evangelio, le hace comprender que desde el seno de su madre, o sea, 30 años antes, ya el Señor Jesús lo había elegido. Estamos hablando que Pablo es contemporáneo de Jesús, unos 7 años después, más o menos, de la vida de Jesús, se llevarían unos entre 7 y 14 años, ¿no? Entre Jesús y Pablo, más o menos contemporáneos. Entonces, cuando Jesús muere, Pablo ya es un joven. Cuando Jesús está predicando, Pablo se está formando en el judaísmo. Pero en este momento de su encuentro con Jesucristo en el camino de Damasco, comprende que no le ha salido en ese momento Jesús para encontrarlo, porque en ese momento lo ha elegido, sino que lo eligió desde el seno de su madre. Desde antes de que Jesús empezara a predicar el Evangelio, ya había elegido a Pablo. Fíjense los misterios tan bellos del proyecto de Dios. Y Pablo, en ese encuentro, comprende que Jesús lo ha elegido para anunciar el Evangelio a los gentiles. Había una división en el tiempo de Jesús y de San Pablo. Por una parte estaban los judíos y por otra parte el resto de la humanidad, que para los judíos eran los gentiles, es decir, los no creyentes en Dios. Entonces, Pablo comprende que ha sido elegido por Jesús para esa gran cantidad de gentiles que no conocen a Dios, que no conocen a Jesucristo. Al punto, o sea, inmediatamente, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Voy a poner, a ver si se alcanza a ver el mapa, que es muy pequeño, pero espero que nos pueda ayudar. Aquí está la región de Palestina. Bueno, es esta. Esto es todo el Mediterráneo. Y ahorita nos interesa esta región de Palestina. Damasco queda en esta zona de Siria. Y entonces
Perdón, aquí está Damasco. Y entonces Pablo iba de Jerusalén hacia Damasco. Y en ese camino es donde se encuentra con Jesús. Se va, dice, a Arabia. Los estudiosos consideran que Pablo fue al reino de los nabateos, que sería más o menos en esta región, o de esta parte. Entonces se va hacia Arabia, hacia el reino de los nabateos, y después va a regresar a Damasco. Y solo después es cuando baja a Jerusalén y se encuentra allí con Pedro, y es cuando Pablo comparte el evangelio que ha recibido con Pedro, que también ha recibido el evangelio de viva voz de Jesús. Entonces, ese ir primero, diríamos, de una manera independiente y estar allí en Arabia, es un tiempo que se considera Pablo pudo procesar la revelación que ha recibido de Cristo con todo lo que él ya conocía por su fe judía y por su preparación. Él iba a ser un rabino, entonces ya se estaba preparando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y esos 3 años que pasa en Damasco se consideran como el tiempo en que Pablo va asimilando el Evangelio y también lo va confrontando con las escrituras sagradas del judaísmo, y va comprendiendo cómo el judaísmo, todo lo que anunció, se está cumpliendo ahora en Jesucristo. Las promesas de Dios al pueblo de Israel se han cumplido en Cristo Jesús. Y por eso Pablo ya no tiene ningún problema para no propiamente abandonar el judaísmo, sino para que su fe judía la llevara a la plenitud en Cristo Jesús. Podríamos decir que Pablo no deja de ser judío. Pablo va a seguir practicando muchas cosas que en su fe judía asimiló y que se integran en la vivencia cristiana. Pablo es el modelo de todo creyente que, partiendo de las Escrituras o de la primera revelación que Dios ha hecho al pueblo judío, llega a la plenitud de la revelación en Cristo Jesús. Y así como él, los mismos apóstoles, porque también los apóstoles eran judíos y comprendieron de una manera nueva el mensaje de Cristo. Y muchos otros que aceptaron a la fe en Cristo Jesús y que recorrieron ese mismo camino. Si recuerdan la lección divina anterior, les comentaba cómo los judíos pasaban de su fe judía al cristianismo y pretendían, un grupo de los que llamamos judaizantes, pretendían que los que eran paganos primero se hicieran judíos para luego ser cristianos. Y el apóstol Pablo les va a decir, no es necesario que los que fueron llamados del paganismo primero se hagan judíos, sino que pasen directamente hasta el cristianismo. Entonces, este camino de Pablo es un camino de plenitud, un camino que le hace crecer más en todo aquello que ya vivía y conocía el apóstol Pablo. Se encuentra pues con Cefas, que es Pedro, el príncipe de los apóstoles. Y eso es muy significativo porque estar esos 15 días con Pedro es entrar en comunión con todos los demás apóstoles.
Pedro va a reconocer el apostolado de Pablo. Pablo va a reconocer que el grupo de los apóstoles es el grupo que ha recibido el encargo de Cristo mismo para predicar el Evangelio. Y él se está integrando a ese grupo apostólico. Dice: más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Cristo, entonces en el mapa que vimos, se va al norte de Palestina, Siria y Cilicia. Las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente. Fíjense, Pablo, aunque iba a Jerusalén, pues como todos los judíos de Damasco, iba a Jerusalén pues en las fiestas de peregrinación. Sin embargo, las comunidades cristianas judías o de la región pues de Palestina no conocían personalmente a Pablo, pero solamente habían oído hablar de él. ¿Y qué sabían de Pablo de oídas? El que antes nos perseguía, y nos perseguía encarnizadamente, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. En síntesis, el cambio que ha vivido Pablo por ese encuentro con Cristo. Y alababan a Dios por mi causa. Termina de esta manera bella toda esta explicación que está haciendo el apóstol. Su evangelio y su vida apostólica es para la gloria de Dios, no para que Pablo se sienta grande, para que él sea el mejor. Es para gloria de Dios. Vamos a pasar ahora a la meditación. ¿Qué nos dice a nosotros el texto? No lo voy a volver a leer porque me fui deteniendo demasiado y repitiendo casi el texto. Creo que lo tenemos muy en la mente. ¿Qué nos dice a nosotros el texto? En primer lugar, Pablo se está dirigiendo también a nosotros. Y entonces también nos dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, etc. O sea, estas palabras que en otro tiempo dirigió a los Gálatas, hoy el Espíritu Santo las dirige a cada uno de nosotros. ¿Y qué quiere que sepamos? En primer lugar, que el evangelio no es de orden humano. No es una iniciativa personal, no es una invención que alguien hizo, sino que es de orden divino. Es una revelación que Dios nos ha comunicado. Y por lo tanto, así debemos acoger el Evangelio. Las verdades de nuestra fe y todo lo que esto implica en nuestra vida cotidiana, debemos comprenderlas como el proyecto de Dios para nosotros. No son meros preceptos humanos, no son ideas bonitas que puedan orientar en algún momento. Es el mismo proyecto de Dios que tiene para nosotros la humanidad entera. En otra parte, el mismo apóstol dirá que este evangelio que Dios nos ha revelado, estaba ya predestinado desde antes de la creación de la humanidad para nuestra salvación. Y así como Pablo sabe que Dios lo ha elegido desde el seno de su madre, también nosotros debemos comprender esto. El Señor nos ha regalado este evangelio, esta buena nueva de salvación,
desde antes de la creación del mundo, desde antes de que nosotros nos gestáramos en el vientre materno, ya el Señor nos había destinado y elegido para conocer su evangelio, esta buena nueva de salvación, y para llamarnos a participar y hacer vida este evangelio de Cristo Jesús. Entonces, pues sintamos una gran alegría también de que el evangelio que viene de Dios nos lo ha regalado desde antes que nosotros empezáramos nuestra existencia. Y pues es ese amor tan grande de Dios lo que le ha llevado a pensar en cada uno de nosotros desde antes de que empezáramos a existir. Y nos llamó especialmente para vivir el Evangelio. De tal manera que si Pablo es el modelo de todo creyente que comprende las Escrituras Sagradas de la primera alianza, la revelación que Dios comunicó al pueblo de Israel, y llega a la comprensión de que la plenitud de toda esta revelación está en Cristo Jesús, también nosotros tenemos que recorrer ese mismo camino, comprendiendo que nuestra vida, desde que fuimos concebidos por nuestros padres, desde el momento en que nacimos, cuando nos acercaron al bautismo, cuando nos fueron llevando de sacramento en sacramento para concluir nuestra iniciación cristiana, cuando nos fueron educando en el Evangelio, ha sido un crecimiento en nosotros. Y seguramente cada uno de nosotros tenemos un momento muy particular, como el que Pablo ha vivido en el camino de Damasco, en que nos encontramos cara a cara con Jesús. Y sin pensar en una revelación misteriosa, sí nos ayudó a comprender de una manera totalmente nueva todo lo que venía siendo nuestra vida anterior. Incluso algunos habrán vivido en ese camino una desviación y desórdenes morales en su vida que son totalmente contradictorios con la vida cristiana que se recibió en el bautismo. Sin embargo, al momento de encontrarnos con Jesús, aún todo eso que había sido como camino de perdición, camino paralelo al Evangelio, tiene un sentido. San Pablo va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando nos encontramos con Cristo, y si alguien estuvo por algún tiempo en situaciones tremendas del pecado que le fueron dominando en su vida, al encontrarse con Cristo, todo esto pudo venir a ser totalmente pérdida, pero además integrándolo en el camino que cada uno ha ido recorriendo, fue preparando el encuentro con Cristo. Pablo persiguió a los cristianos. Pablo quiso acabar con Cristo. Y sin embargo, al momento en que se encuentra con Él, esto lo lleva a una comprensión del gran amor que Jesús tiene hacia Él, de todo lo que ha sido la misericordia de Dios para con el apóstol. Y que también así nosotros lo podamos experimentar. Cómo nos encontramos con el Señor. Y a lo mejor alguien se encontró en un momento de su vida y después por descuido, por negligencia, se perdió nuevamente en los placeres de la vida, olvidándose del Señor Jesús. Pero vuelve a encontrarse con el Señor. Jesús nos sale a nuestro encuentro no solo una vez,
varias veces, cuantas veces sea necesario. Jesús no se cansa de salir a nuestro encuentro para ayudarnos a comprender que todo eso que hemos recorrido en Cristo Jesús tiene un nuevo sentido. Y entonces viene la transformación a la que estamos también llamados nosotros, al punto, sin pedir consejo ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, fui a Arabia, ¿no? Y luego regresé a Damasco. Entonces, que también nosotros inmediatamente, no esperemos para más adelante, sino que inmediatamente podamos vivir entrar diríamos, en nuestra Arabia. Si podemos identificar nuestro camino de Damasco, también identifiquemos nuestro tiempo de estar en Arabia. Ese tiempo que para el apóstol fue tiempo de comprensión, de confrontación y de llevar a la plenitud las escrituras sagradas del judaísmo en su propia experiencia de encuentro con Jesús, que también nosotros podamos tener ese tiempo de estar a solas con Jesús, que será en la oración, que será en la Eucaristía, en esta lección divina, en los momentos de estar en el sagrario con Jesús, en algún retiro espiritual que hemos vivido, en fin, esos momentos de sentarnos y tomar las escrituras sagradas para irlas comprendiendo, pero a la luz de Cristo Jesús. Ese tiempo que nos damos para mirar nuestros propios los acontecimientos de nuestra historia personal y entenderlos desde esta perspectiva de la presencia de Cristo Jesús con nosotros. Y entonces esto transforma nuestra propia vida. Transforma la comprensión que vamos teniendo de las escrituras sagradas, desde luego, pero transforma la comprensión de todos aquellos acontecimientos de nuestra vida que en otro momento tal vez no nos quedaron claros. Y que podamos, en esta vivencia de nuestro encuentro con el Señor, también ser motivo para que otros alaben a Dios por nuestra causa. Yo les puedo decir con mucha gratitud a Dios, pero también con mucho orgullo como hijo, que cuando mi papá se encontró con Cristo y su vida la dejó transformar por la gracia de Cristo, nosotros, su familia y muchas otras personas alabamos a Dios por causa de mi papá. Esforcémonos también nosotros por ser causa para que muchos otros alaben a Dios. Vamos ahora a hacer la oratio, este tercer paso de la lección divina. Ahora es la misma palabra de Dios la que nos hace hablarle a Dios. Señor Jesús, gracias porque así como saliste al encuentro de Pablo en el camino de Damasco, en el camino de nuestra vida también has salido a nuestro encuentro. Gracias porque tenías destinado para nosotros, en tu gran amor, que te conociéramos, que nuestra vida cobrara un nuevo sentido gracias a ti. Y aquí estamos, Señor, en este momento de oración con la palabra de Dios, en este momento de nuestro estar en Arabia. Cuánta falta nos hace en el camino de la vida, en el trajín de la vida, este tiempo
de estar a solas contigo, Jesús, para que tú seas el que nos vaya explicando las Escrituras y nos vaya ayudando a comprenderlas. Gracias porque nos has elegido también, como al apóstol Pablo, para que seamos tus apóstoles, para que te demos a conocer a muchas otras personas y que Dios sea glorificado por nuestra acción apostólica. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes cómo nos resulta difícil mantenernos en fidelidad, mantenernos en perseverando, y fácilmente podemos abandonarte, darte la espalda. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir adelante y seamos de verdad tus apóstoles. Gracias por tu Evangelio que nos salva, que nos da vida eterna, y gracias porque también nos has elegido para ser tus apóstoles en este tiempo que ahora estamos viviendo. Tú sabes, Señor, que aunque somos frágiles, pero puedes contar con nosotros. Y nosotros sabemos que nunca dejaremos de contar con tu gracia, que nos sostiene, nos impulsa, nos acompaña. Gracias, Señor Jesús, por ser el Evangelio, por conquistar nuestro corazón y por ayudarnos a ser apóstoles. Vamos ahora a pasar al cuarto momento, que es la contemplación. Este momento de nuevamente leer la palabra de Dios, acogerla, pero queriendo mirar qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida quiere Dios? Se trata pues de hacer una mirada sapiencial de nuestra propia realidad. Porque quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la Iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y Dios es testigo de que esto que os escribo no es mentira. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Cristo en Judea, que no me conocían personalmente, solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir, y alababan a Dios por mi causa. Para esta contemplación, los invito a entrar con gozo y pues recrearnos en este gozo
del proyecto de Dios, ¿no? El gran amor que Dios ha tenido para con nosotros al pensar en cada uno de nosotros desde antes de la creación del mundo, desde que nos íbamos formando en el seno de nuestra madre, ya Dios nos estaba mirando y nos estaba cuidando y nos estaba llamando para encontrarnos con su Hijo Jesús. Tratemos como de entrar en ese misterio del amor de Dios, ¿no? Si podemos imaginar a la Trinidad Santa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la creación, cuando no existía nada de lo que hoy nosotros vemos y conocemos. Solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el diálogo de amor que está teniendo la Trinidad, al comunicarse el amor, al comunicar el Padre el amor a su Hijo, y el Hijo amar al Padre, y en ese amor ambos amar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo amar al Padre y al Hijo. En esa comunión de amor, también la Trinidad Santa estaba hablando de nosotros. Estaba hablando de ti y de mí, y lo estaba haciendo con mucho amor. Y hablaban de cuándo iba a llegar el momento en que íbamos a recibir el don de la vida. Y hablaban de cómo estaban previendo ya cómo se iba a ir desarrollando nuestra vida. Y hablaban con mucho amor del momento en que Jesús iba a salir a nuestro encuentro y ayudarnos a encontrar la alegría de nuestra vida en ese misterio del amor, en esa intimidad de la comunión trinitaria. Sintámonos que está uno y otro, las tres divinas personas, hablando de ti, hablando de mí, y que nos están pensando, y que nos quieren santos, y que quieren que seamos sus apóstoles. Cuánta falta nos hace en muchos momentos entrar en la intimidad de la Trinidad. No solo imaginarlo, sino también experimentar el gran amor de la Trinidad Santa para cada uno de nosotros, como si nadie más existiera. Y entonces, en esa intimidad, que podamos nosotros comprender todos los acontecimientos de nuestra vida, los momentos más bellos y los momentos más tristes, los momentos de mayor esperanza y los momentos de mayor tristeza, de mayor dolor, de mayor angustia. Solo en esa contemplación del misterio trinitario, nuestra vida tiene sentido. Solo en ese amor de la Trinidad Santa, un amor perfecto que une a las tres divinas personas, en ese amor
soy amado. En ese amor soy sostenido en todo momento de mi vida. Esa es la experiencia que el apóstol Pablo seguramente vivió en su encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Y repitamos una y otra vez, cuantas veces sea necesario, este encuentro con el Señor. Así como Jesús ha repetido una y otra vez cuantas veces ha sido necesario salir a nuestro encuentro, porque nos habíamos alejado de Él, también nosotros, una y otra vez, repitamos esta experiencia. Volvamos una y otra vez a entrar en la intimidad de la Trinidad para vivir en el amor de Dios. Y entonces, que nuestra vida sea transformada por el amor de Dios. No se trata solamente de buenos propósitos, de poner toda nuestra voluntad. Ante todo y a la base de todo está el amor de Dios. Y solamente en ese amor de Dios es como nosotros podremos vivir la transformación de nuestra vida. Y solamente así los demás podrán alabar a Dios por nuestra causa. Repitamos una y otra vez, vuelvo a insistir, cuantas veces sea necesario para cada uno de nosotros, entrar en esta intimidad de la Trinidad, encontrarnos allí con el amor increado, el amor perfecto, el amor que nos ha dado vida y que nos tiene en este momento aquí. No dejemos de buscar esos momentos de estar con el Señor. Vamos a concluir esta lección divina con la acción. Si hemos contemplado el misterio de Dios y comprendemos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor, ahora expresémoslo en una frase breve, un compromiso de vida. Yo quiero hoy expresar mi compromiso de buscar todos los días este momento de encuentro con el Señor, de propiciar en el ambiente de oración este encuentro con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y recrearme en este sentido de ser una nueva creación. Sí, recrearme gozando, disfrutando del amor de la Trinidad Santa, pero también dejándome ser una nueva persona, para que entonces pueda dar testimonio de Jesús, para que los lleve a conocer a muchos otros y puedan dar gloria a Dios por mi causa. También tú formula tu propósito. Si te ayuda, ponlo por escrito para que pues sea algo que va comprometiendo más y así pues esta palabra de Dios de veras nos transforme. Vamos a concluir esta lección divina pues agradeciendo a Dios que ha estado con nosotros, que nos ha regalado su palabra, nos ha llevado de la mano para comprenderla. Y pidamos pues también que nos ayude a dejarnos transformar por su palabra.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, una vez más te agradezco que nos has dado a tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprender tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con quien nos hemos encontrado y a través de él hemos podido encontrarnos con la Trinidad Santa, contigo, Padre, con el mismo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, para que podamos vivir de manera coherente la escritura que hoy nos has regalado. Que seamos apóstoles y llevemos a conocer la obra de Cristo, el Evangelio de Cristo, a tantas personas que no lo conocen o se han quedado sin él. Y que todo sea para tu gloria, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima lección divina. No olvidemos, Dios está con nosotros, siempre nos acompaña, Él nos espera para entrar en su intimidad de amor.